Hola a todos, todas y todos y bienvenidos a un nuevo video. Voy a continuar con la temática de Dune y esta vez lo que haré es explicarles a ustedes en qué consiste los poderes o el poder de Paul Atreides, Muad'Dib, Lisan al-Gaib, el Kwisatz Haderach y por todos los otros nombres por el que lo conocen en los libros. Y esto lo hago porque podría ser un poco complejo entender este poder místico, digamos, que podría tener Paul, y porque en la película no ahondan lo suficiente en cuáles fueron los pasos sucesivos que desencadenaron en que Paul tuviera una mente presciente. Así que aquí estoy yo para ayudarles a ustedes a entender esta trama tan compleja que es el universo de Frank Herbert. Así que vamos a comenzar. Desde un principio, me voy a sacar los lentes porque como que en un principio Paul nos muestran que Paul tiene estos sueños premonitorios, ¿verdad? En la película muestran que él ve a Chani, y eso sucede así también en el libro. Eso sucede así también en la película. Justamente Paul ha tenido desde siempre sueños premonitorios. Pero ¿qué hizo que Paul tuviera como esa mente tan ágil que le permitió comenzar a ver el futuro? Bueno, aparte de estos sueños premonitorios, tenemos que tener en consideración que él recibió un adiestramiento especial. Como ustedes bien saben, Jessica no sigue la orden de las Bene Gesserit de engendrar una hija. Haciendo caso omiso a esta orden y haciéndole caso a su duque, a Leto Atreides, ella decide concebir un varón. E incluso ella en algún momento se da a entender que ella piensa que ese hijo podría llegar a ser el Kwisatz Haderach. Ella lo tiene, sabe que esa pudo haber sido siempre una posibilidad, más allá que después luego se diera cuenta de cuál sería la magnitud de haber tomado esa decisión y cuál sería la magnitud para su hijo el que él fuera el Kwisatz Haderach. Entonces, eso. Tenemos entonces los sueños premonitorios, el adiestramiento Bene Gesserit al que fue sometido Paul, y además algo que no se comenta en la película es que él tuvo un adiestramiento mentat. ¿Quiénes son los mentat? Dentro de la historia, cada duque, digamos, el emperador, por ejemplo, tienen sus propios mentat. El mentat de los Atreides es Thufir Hawat, que es el líder de los asesinos, algo así era el título completo que no lo recuerdo. Y un mentat tiene esta capacidad. Bueno, y por otro lado, otro mentat en el libro es Peter de Briet, que es el mentat del varón, al cual el varón le prometió a la dama Jessica una vez que pudieran conquistar a Arrakis y destruir a los Atreides, cosa que no sucede después, pero bueno. Ser mentat implica entonces esta capacidad de poder adquirir todos, de poder mentalizar como datos toda la información disponible alrededor. Entonces constantemente la mente mentat está calculando, está recibiendo datos, está recibiendo información, e incluso en el libro lo comentan algo así como que todos esos datos que deberían mantenerse en nuestro inconsciente, una mente humana normal funcionaría de esa forma. Todos esos datos que podrían no ser tan relevantes o que no tendrían que estar presentes en nuestra conciencia, para los mentat están ahí justamente, están siempre conscientes, y eso hace que tengan al mismo tiempo una
un remolino de información en la cabeza, y eso también es algo que perturba mucho a Paul en un principio, porque casi que lo puede volver loco, digamos. Entonces toda esa información que debería mantenerse en el inconsciente se mantiene consciente en la mente. Es por eso que está en todo momento recabando datos que no desaparecen, que van a estar siempre ahí, generando como una especie de formulario que va a estar siempre ahí, en algún espacio de nuestra memoria, para luego ser recabada cuando sea necesario. ¿Qué más? En una parte del libro aparece un dato al que luego después no le dan más énfasis, que es el hecho de que Paul conociera la Biblia católica naranja en el momento más crítico de su vida. No ahondan más al respecto, es lo único que dicen respecto al conocimiento de la Biblia católica naranja. Me imagino que a lo que va es simplemente a tener conocimiento de ello, no habla más sobre eso. Sin embargo, lo más importante aquí es Arrakis propiamente tal, porque Paul no hubiera llegado a hacer el Kwisatz Haderach si no hubiera llegado a Arrakis. ¿Por qué? Porque la acumulación de especia y esa sobredosis de especia es lo que lo hace expandir su mente. La especia por sí sola provoca un estado diferente al natural. De hecho, los Fremen también tienen una capacidad propia de predecir como el futuro o de tener como este sexto sentido, y eso es propio de la melange, digamos. Entonces es cuando Paul llega a Arrakis y se da cuenta de que el aire incluso está rodeado de especias, la comida que come, el agua que bebe tiene especia, es que se desencadena todo en algún punto, y eso es lo que a él lo hace poder ver todo, lo hace poder ver los caminos del pasado que ya sucedieron y los posibles caminos futuros. Sin embargo, yo en este punto tengo una duda, porque dan a entender que hasta ahora y todo lo que les he explicado no es algo sobrenatural. Hay personas aún que han logrado tener esta capacidad en este universo de Dune. Por ejemplo, los navegantes de la cofradía necesitan también de la especia y tienen un poder presciente de poder ver hacia el futuro para poder navegar las naves espaciales. Lo que me dan a entender entonces que hasta ahora todo lo que pasa en Paul es algo que otros personajes también pueden hacer. Hasta ahora Paul no es, digamos, más poderoso que otros personajes que sí existen en este universo. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Algo que aparece en el libro y que todavía no sale en las películas en todo caso, es el hecho de que, como bien explica la reverenda madre Mohiam a Paul en el libro, las reverendas madres y las decidoras de la verdad tienen que llevar a cabo una prueba, que es que con la droga, con la melange, ellas tienen que ser capaces de cambiar molecularmente una droga dentro de su cuerpo, un veneno. Y este veneno, las Bene Gesserit al consumirlo pueden matarlas directamente y no ser capaces de controlar molecularmente el veneno, o como reverenda madre, o bueno, se te da este título después de pasar esta prueba, poder ser capaz de cambiar esa enzima que te hace venenosa el consumo de esta especia, y a poder hacer que pueda fluir por tu cuerpo, digamos, y poder consumirla. Y esta especia te lleva a una especie de trance, que para las Bene Gesserit lo que les permite es poder conectar con todas las mentes femeninas del pasado, toda la rama genética anterior a esa mujer. Ella va a poder verla, pero solo a las mujeres. No puede entrar en lo masculino, en las mentes masculinas. Entonces Jessica podría percibir que los pensamientos de su madre, de su abuela y del resto de las mujeres Bene Gesserit. Eso es lo que nos explican.
Entonces el Kwisatz Haderach lo que vendría a hacer es lograr consumir esta especia, lograr también cambiar molecularmente esta enzima del veneno y también ser capaz de poder lograr este trance. Y esto es importante porque hasta ahora ningún hombre había podido ser capaz de lograr esto. Solamente las mujeres son capaces de llevar un entrenamiento Bene Gesserit que es muy extenuante, lograr controlar su cuerpo y además lograr moléculas. Esto es algo que un varón antes no había podido hacer y es por eso que las Bene Gesserit lucharon por décadas y décadas el poder encontrar su Kwisatz Haderach. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, lo que ellas hicieron es comenzar a manipular las familias genéticamente. Entonces, desde la sombra se dice que ellas tienen la capacidad de decidir si tener un hijo varón o un hijo hembra. Cuando el hijo varón no va a ser el Kwisatz Haderach y necesitan que la Bene Gesserit tenga una mujer para que luego procree con un varón de otra casa, es de esta forma en que ellas van logrando la descendencia adecuada y perfecta y más capaz para lograr al Kwisatz Haderach. Y lo que ellas querían hacer es que una hija Atreides procreara con un Harkonnen, y de la unión del Harkonnen con el Atreides iba a salir el Kwisatz Haderach. Pero lo que hace Jessica es que adelanta este proceso y no tiene a una hija Atreides, tiene a un varón. Y este varón resulta que también nace con las capacidades del Kwisatz Haderach y más allá, diría yo. Logró aún más. Entonces lo que hace a Paul diferente al resto es ser el Kwisatz Haderach en el sentido de que logra tomar este veneno, cambiar molecularmente la enzima y poder lograr la presencia tanto masculina como femenina. Y es así como él logra luego acceder a los recuerdos de su padre, de su abuelo y de toda la ascendencia masculina más la femenina, que incluiría a las Bene Gesserit. Y eso le daría como esta aptitud más allá de lo ordinario o más allá de lo normal. De hecho, el poder de Paul no es absoluto. Lo mencionan en varias situaciones. Irulan lo menciona como algo, dice que si nosotros vemos un valle, más allá del valle nosotros no podemos ver. O si hay una colina, nosotros no podemos ver detrás de esa colina. O si nosotros podemos ver con los ojos, si nos apagan la luz, nosotros dejamos de ver. Entonces es esa forma en la que nos explican los límites del poder de la presencia de Paul para ver el futuro. Lo que no quiere decir que no lo vea, sí ve el futuro, pero tiene estas limitaciones que el libro intenta como ir explicando. Hay un tema muy interesante que yo lo tengo aquí como anotado porque luego en los otros libros se da a entender que es el concepto de Adab, que se los voy a leer. Un recuerdo exigente que se despierta por sí mismo a una llamada. Lo que quiere decir esto es que dan a entender en algún punto que hay situaciones que de manera inexplicable generan una respuesta inmediata de parte del cuerpo de los personajes. Eso le pasa a Jessica, por ejemplo, cuando tiene que demostrar a los demás que ella sí es la reverenda madre elegida, y en algún punto cuando ella sabía que tenía que decir algo y no sabía qué, reconoció una sensación en ella que describe como el Adab, que decía, no puede ser otra cosa que el Adab porque es una sensación que nunca antes yo había sentido. Y el Adab es esta memoria que te exige salir de alguna forma, y lo que hace es que ella desborda este recuerdo y menciona toda una frase enorme que de alguna forma estaba dentro de su cabeza, implantada no sé cómo. Pero bueno, y es esto por este video. Espero que les haya resultado de ayuda. Planeo hacer otro video más de Dune probablemente, pero explicando todo el conflicto que se engloba en los libros y que la película la verdad no logra como explicar a cabalidad. Por ejemplo, no explican lo que es la Shoam, la casa de Landsraad. Bueno, lo mencionan pero no lo explican. Entonces,
Si les interesa aún saber más sobre esta saga y entender mejor la película que se viene, bueno, les recomiendo que estén atentos a cuando suba video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Chao. Profecía y presciencia. ¿Cómo pueden ser puestas a prueba ante preguntas que no tienen respuesta? Consideremos en qué medida la ola, como llamaba Muad'Dib su visión imagen, es auténtica profecía y en qué medida el profeta contribuye a plasmar el futuro para que se adapte a la profecía. ¿Hay armónicos inherentes en el acto de la profecía? ¿Ve de verdad el futuro el profeta o tan solo una línea de ruptura, una falla, una hendidura que se puede romper con palabras o decisiones como un diamante rompe una gema con un golpe del instrumento? De reflexiones personales sobre Muad'Dib por la princesa Irulan.